Bienvenidos, gracias a todos por venir, gracias también a todo el equipo. Estamos en el capítulo 3 del Rasgo. Esta es una aventura en la que nos metimos Dani y yo de toda la piscina de cabeza. Nació hace ya casi 2 años. El periodismo involuntario, lo primero que quiero decir es que no es periodismo, no es una disciplina, es una forma de entender un circuito de la información. ¿Dónde se produce esto que llamamos periodismo involuntario? Pues se produce en la comunicación y en la cultura, fundamentalmente. Y lo producimos y lo recibimos todos, periodistas y no periodistas. Es decir, en una época, cuando digo una época me estoy refiriendo a antes de Internet, eran los periodistas los que eran los adalides de la información, de informar, de contar, de situarnos, las fuentes de información, pero a partir de Internet, lógicamente, se ha amplificado. Entonces, todos los que no han estudiado, todos los que no se han formado en periodismo, pues informan en las redes sociales, informan en sus sitios web, pero sin ese compromiso social con la información que tendríamos los periodistas. ¿Eso qué significa? Que son fuentes de información involuntarias que acaban influyendo y transformando, provocando cambios de decisiones en otras personas, en terceros. Y no es periodismo porque no tiene una estructura periodística, pero sí puede llegar a influir como el periodismo en sí. Y este año ya pues queremos detectar esas expresiones en el mundo de la literatura, de la ficción, porque sí creemos que en la ficción hay mucha información disfrazada, camuflada, hay muchos datos. Bueno, yo creo que cuando estás escribiendo, sin ponerme muy en plan gurú, pero el mundo te habla, ¿no? El mundo te habla todo el rato, lo que pasa es que no eres consciente en muchos casos. Tú vas paseando por la calle y vas pensando en tus cosas y a tu alrededor están sucediendo un montón de acontecimientos que ignoras y hay un montón de informaciones que a menudo también ignoras. Cuando estás escribiendo, estás pensando en situaciones, en personajes, y vas atravesando, vamos a decir, tu vida, y vas recibiendo informaciones que inmediatamente empiezas a procesar para la novela. Insurrección, como buena parte de la novela tiene lugar en el barrio en el que vivo, que es de aquí para arriba, entonces yo cada día que bajaba a la calle estaba viendo cosas que entraban en la novela. No porque yo lo hubiese previsto, sino porque de pronto entiendes que tiene relación con lo que estás contando, porque tiene relación no solo con los personajes y la trama, sino con el mundo. Porque al final uno cuando escribe una novela está contando el mundo, también, ¿no? Está haciendo otras cosas, pero también está haciendo eso. Entonces tú lo recibes y lo transmites modificado. Porque, al contrario que en buena parte de lo que hace el periodismo, en ficción, en novela, tú no te dedicas a transmitir información pura y dura, porque la información, eso no lo digo yo, lo dijo Walter Benjamin, la información que das en frío en una novela muere en el momento en que la recibe el lector. Muere desde un punto de vista narrativo, de la emoción, etc. Entonces tienes que darla siempre disfrazada, engañando no es una buena palabra, atrayendo al lector a esa información sin que se dé cuenta. En este momento, por ejemplo, si yo estuviera ahí sentada, sí, para mí esto ya, yo ya sé algo de insurrección, ¿sabes? Bueno, y ahora porque lo estoy leyendo, pero si no lo conociera, yo no he venido aquí a escuchar sobre ese libro, he venido a escuchar sobre periodismo involuntario y la literatura, es verdad que algo de libros íbamos a hablar, pero si yo estuviera ahí, para mí ya hubiera sido una fuente de información. Ya hemos hablado de un libro y yo ya me he quedado con eso y ya espiaré, ya me informaré, ya lo leeré y ya me ha servido a mí, ¿sabes? Volviendo al tema que habías abierto, insurrección, recomiendo fervientemente. Hablabas de Lavapiés. Sí. ¿Cuál es el papel del graffiti? ¿Qué historia hay detrás del graffiti, de la portada, que no es aleatorio? Si estás aquí en un barrio como este, obviamente estás continuamente leyendo grafitis, ¿no? Entonces unos te interesan, yo he hecho fotos de algunos, me resultan graciosos o me están diciendo algo sobre el mundo en el que vivo también. Entonces,
cuando buscaba cubiertas para mi novela y me encontré con una fotografía de este graffiti. Y bueno, no ponía de quién era, es una de esas fotos que se encuentra uno en internet y que en ningún sitio aparece de dónde es. Seguí buscando, acabé encontrando a la persona que había hecho la fotografía, que no era una fotógrafa, y le pedí la fotografía para la cubierta. Entonces me interesaba mucho porque en un solo graffiti estaba condensada una de las tensiones más importantes que hay en este barrio. Lo que dice el graffiti es: el turismo mata el barrio. Alguien ha tachado mata y ha puesto alimenta y luego ha puesto debajo gracias por venir. Todo esto en inglés, lo que también dice mucho sobre el barrio. Entonces, bueno, pues utilicé esta cubierta porque me parecía que reflejaba una de las tensiones principales que hay en el barrio, entre dos formas de entender la sociedad, capitalismo, anticapitalismo, etcétera, etcétera. Y luego, hace poco, me escribió alguien que dijo: oye, yo soy el que tacha los grafitis, soy un artista, diseñador gráfico, y me dedico, cuando llevo algo con lo que escribir en el bolsillo y me encuentro con uno de estos, pues lo modifico. Yo quiero incorporar a esta reflexión una pregunta que dejo abierta, y es: ¿cómo experimentáis vuestros trayectos narrativos? Es decir, cuando cogéis un libro, ya estáis leyéndolo, habéis llegado a él, lo tenéis entre las manos, ¿os nutrís de información en paralelo? ¿Crea expectativas conocer más a José Ovejero? ¿Crea expectativas conocer más los datos sobre los que estáis leyendo y eso os lleva a consultar otras fuentes? ¿Eso lo soléis hacer? ¿Cómo influye lo que incorporáis a la lectura que estáis haciendo a vuestro viaje con el libro? Durante una época estuve leyendo en el iPad. El iPad es un instrumento maravilloso donde estás leyendo un libro y te sugiere la lectura un mapa. Pues sigues con el libro ahí, das a no sé dónde y te sale el mapa. O te hablan de una catedral o de un lugar, o leyendo a Walter Benjamin, que tú has citado antes, habla de dónde vivía en Viena, y yo encontré la casa exactamente yendo por tal. Eso es una emoción, todo esto en la cama, sin moverte. Tu biblioteca, en la que has acumulado muchas veces libros que has comprado, que no has leído, que no sabes por qué, y de repente dices: anda, pero si tengo esto aquí, ¿no? En algún momento este libro me llamó la atención por algo y se había quedado ahí un poco en el olvido, ¿no? Entonces es como recuperar aquellos impulsos anteriores, ¿no? Esas son a veces fuentes. Lo compré con tanto interés en su momento, ¿no? Que no era su momento. Eso. ¿Cuán responsables os sentís cuando tenéis un libro entre manos? ¿Qué hacéis luego con ello? ¿Qué sentís con vuestra experiencia literaria? Sí, pero la pregunta era ¿qué produce el libro? A mí me produce emoción y admiración. Y, por supuesto, practico el periodismo involuntario, o voluntario, mejor dicho, practico el periodismo voluntario porque me pongo a decir a todo el mundo: tienes que leer el libro de Edurne Portela, por ejemplo. Bueno, yo ahora me ha dado por comentar todo lo bueno que entiendo que tengo que compartir, lo que se tiene que enterar todo el mundo a través de las redes sociales, para que lo pille todo el mundo que ande por ahí. Y luego, pues personalmente, a gente que entiendo que le puede gustar esa temática, intento explicar de qué va el libro. O sea, no solamente me ha gustado, sino contar un poco de qué va, de la forma más objetiva posible, para que ellos valoren si esa temática les puede interesar o no. A mí lo que me gustaría es hacer una pregunta, aprovechando que están aquí José Ovejero y también Edurne Portela. Ellos practican tanto un periodismo voluntario como un periodismo involuntario. Periodismo voluntario a través de artículos, de periodismo estrictamente, y de sus colaboraciones en Radio Nacional, en la SER, en La Marea, en El País. Sí, porque mira, una cosa que para distinguir periodismo voluntario e involuntario, sigo aportando ideas, Dani. ¿Qué nos enseñaba en la Facultad de Periodismo? Que su objetivo era informar, formar y entretener. A mí siempre me faltó un cuarto elemento, que es influir. No concibo un periodismo involuntario ni ningún medio de comunicación que no intente influir. Entonces sí creo que el periodismo voluntario es el que intenta informar, formar,
entretener más o menos, cada vez menos, e influir. Y sin embargo el periodismo involuntario, como decía José Ovejero, que no tiene un mensaje concreto, es otra cosa, la literatura es otra cosa. No intenta informar, no intenta formar, no intenta entretener, aunque hoy cada vez más la cultura es entretenimiento, desgraciadamente, y no intenta influir. Entonces mi pregunta es, ¿qué feedback recibís de la gente cuando practicáis periodismo voluntario, cuando practicáis el periodismo involuntario de la literatura? ¿Pensáis que a veces influís más con los libros que con los artículos, cuando precisamente lo que intentáis es impactar más en la sociedad con los artículos? El feedback distinto que recibís con uno y otro ejercicio. Por un lado, mis libros los puede leer gente de muy distinta ideología, porque ahí no hay ningún control, porque muchos tampoco me sitúan ideológicamente, porque llegan al libro de otra manera. Cuando tú estás escribiendo en un medio, como sabes, tienes un determinado público, hay una burbuja. Yo cuando escribo artículos lo hago para influir. Tengo un objetivo que es influir en la opinión, participar en el debate político, en el debate del mundo que me rodea. Sin embargo, tengo la impresión de que estoy influyendo poco porque estoy hablando para la gente que de todas maneras lee el tipo de cosas que yo digo. Es decir, para gente que ya está más o menos convencida del tipo de cosas que digo. Puedo sorprenderles a veces, pero mientras que con un libro puede llegar a gente insospechada, a gente que de pronto descubre cosas en las que no habría entrado. Me acuerdo de una señora que leyó una novela mía y en un club de lectura y me dijo, José, yo jamás te habría leído. O sea, el tipo de cosas que escribes no me interesan en principio nada. Pero como estaba en el club de lectura me obligaron a leerlo. Oye, y me ha gustado muchísimo. Y bueno, entonces estás llegando a gente que no sería la receptora de tus ideas. Entonces, por un lado, tienes la impresión de influir más porque quieres influir cuando escribo mis columnas, pero por otro lado, digo, a veces a lo mejor quizá influyo más en la gente cuando lee mis libros. Pero claro, es una influencia además mucho menos dirigida, porque ahí mi ideología se oculta mucho más. Yo no quiero, como decía, transmitir un mensaje, pero sí estoy influyendo porque de pronto unos lectores, por ejemplo, que nunca habían pensado lo que es un ocupa, de pronto empiezan a empatizar con alguien que rechazarían y empiezan, mediante la imaginación y la empatía, a ver el mundo de una manera más compleja de como lo veían antes. Y a veces pienso que eso es más importante que transmitir mis ideas de una manera precisa. Siento un poco intrusa aquí, pero ya que me has preguntado, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice José. Yo de todas maneras yo no me considero periodista. En ese sentido yo creo que yo voy un poco por mi cuenta. A mí sí me pasa que hay ciertas columnas que sí publico en El País que causan reacciones más, podemos decir más, no quiero decir violentas, pero sí más agresivas, ¿no? Pues porque pues por el tipo de cosas que puedo escribir de vez en cuando, que son más críticas o más un poco contracorriente. Y noto eso sobre todo en redes sociales, ¿no? En Twitter, que de repente, sobre todo cuando trato temas de feminismo, de repente salen los troles, ¿no? Entonces, bueno, bloqueo y ya está, o sea, me da un poco igual. Creo que tengo una idea más clara de cómo se me lee con las novelas y bueno, con el ensayo que escribí sobre Euskadi, porque también eso generó bastante debate, ¿no? Y normalmente esos comentarios me llegan directamente por el tipo de actividades a las que tenemos que participar los escritores y las escritoras, que no nos podemos quedar en casa simplemente escribiendo, tenemos pues eso, que hacer presentaciones, encuentros con clubs de lectura, ¿no? Y es ahí donde realmente te das cuenta de cómo se están procesando tus textos. Y estas experiencias que dice José sobre estos lectores inesperados, ¿no? Que de repente te dicen, bueno, pues es que al final leí tu libro porque alguien me lo recomendó, porque lo vi o porque en el club de lectura me han obligado, y de repente pues te cuentan cómo pues has descubierto algo en ellos que ellos no habían visto. Sí son experiencias de comunicación muy diferentes desde de esos ámbitos, como puede ser la radio o la prensa, al ámbito puramente literario. Agradeceros
este pedazo de rato, toda la información, que es mucha, creo que ha circulado aquí, voluntaria e involuntaria. Creo que tengo el libro lleno de notas. Gracias, por favor, por venir, por estar aquí, por escuchar, por participar. La siguiente parada es el 20 de noviembre, hablaremos de la publicidad. Nosotros pues vamos a seguir, como ha dicho Arantxa. ¿Tienes el titular? No, he dejado de pensar en él. Perdón, un comentario muy rápido. Es gracioso porque una cosa que yo he sentido con los dos, leyendo, haciendo referencia también a lo que decía Enrique, o sea, yo es la primera vez, como decía también Bob Pop sobre tu libro, he sentido dolor físico leyéndose a los dos, por diferentes contextos, no negativamente, sino que lleváis a la ficción a un punto de tangibilidad sorprendente, y eso es información totalmente, creo, involuntaria. Bueno, dicho lo cual, que no quería dejar de decirlo, gracias, seguiremos investigando nuevas expresiones y el rasgo pues sigue vivo. Incorporarme a las gracias a todos, a vosotros por ser cómplices hoy aquí presencialmente, a todos los que habéis venido. Para nosotros es muy importante este acto también de presencia, en el que pues en estos mundos en los que estamos hiperconectados en las redes, muchas veces nos falta este contacto físico, se hable o no se hable, para tener esas tres dimensiones de lo que estamos todos aquí sentados, de cómo nos estamos comportando y de cómo podemos decidir incorporar una palabra o, esperamos, llevarnos un pensamiento a casa para reflexionar sobre ello y darle vueltas la próxima vez que decidáis ahora, por ejemplo, experimentar con un agente literario, con un agente cultural, con un escritor o con una obra, y que le deis un clic a decir cómo he llegado hasta aquí, qué me ha influenciado, cómo voy a hacer esto, cómo lo voy a rebotar, qué es lo que va a suceder con ello, cuánto de ello me voy a informar y cómo influye todo eso en el mundo que estamos viviendo ahora y en este presente que tenemos tan activo, ¿no? Así que gracias, ojalá hayáis disfrutado de esta tarde con nosotros. Súper bienvenidos a que os incorporéis en las siguientes ediciones y a que nos hagáis saber lo que... Y gracias, Swinton Gallery, por acogernos y por rodearnos de corrientes culturales que ayudan mucho a seguir ideando de libros y en la parte superior. Muchísimas gracias. Gracias a todos.